Muy bien, buenas tardes, espero se encuentren muy bien, les agradezco mucho su puntualidad. Primero que nada, quiero pedirles perdón si escuchan mucho ruido, lastimosamente estaba en la capital, me tocó que cruzar aquí a Cayalá a buscar un lugar pues decente en donde poder dar la clase, ¿verdad? Pero eso es una de las partes buenas que ahora tenemos de la modalidad online, que podemos dar la clase en donde sea, ¿verdad? Aún así les agradezco también que la semana pasada estuvieran tan dispuestos a apoyarme, tuve una atención en crisis muy fuerte, entonces el día de hoy, otra cosa, si no me escuchan bien, les rogaría que me lo hagan saber, ya que entre toda esta vuelta tuve que pasar donde los chinos a comprar un par de audífonos de 9 quetzales, entonces no es como que tengamos los mejores, ¿verdad? Bien, agradezco las tareas, ya tengo todo eso listo. Eh, pues vamos a dar inicio. Yo realmente leo muy poco de las diapositivas, son más ustedes quienes van a estar leyendo, entonces me encantaría que por favor, vamos a ver, si me dan un momento, si, ¿cómo se pronuncia? Briseida. Si Briseida, si fuera tan amable de leernos la primera diapositiva. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Dice, los modelos de la psicología clínica. Análisis de los enfoques en la evaluación y tratamiento psicológico. Comprendemos los distintos modelos teóricos y su impacto en la evaluación, diagnóstico y tratamiento. Licenciado Perfecto. Alberto Peña. Ese soy yo. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es los modelos de la psicología clínica. Como sabemos, tenemos diferentes modelos. Si alguien fuera tan amable de decirme qué modelos dentro de la terapia psicológica conocen o han escuchado. ¿Alguien? ¿Alguien ha escuchado el psicoanálisis, por ejemplo? Terapia Sí, cognitivo-conductual. ese leak que he escuchado yo. Perfecto, ahí tenemos una, ¿verdad? El psicoanálisis. Espérense, yo me voy a acercar esto más a la boca. No puedo. Bueno, esperemos que... ¿Ahí alguien puso algo, por favor? Así lo escuchamos bien. ¿Sí? Ay, ¿Eh? gracias, de verdad, usted, disculpe, a la próxima mejor me compro unos más decentes. Bien, Le vamos a bajar puntos. no porque soy el supervisor. Ah, sí, se me había olvidado. Bien, entonces vamos a ir a modelos, a la introducción, ¿verdad? Melsin, por favor, ya que estamos hablando. Excelente. Modelos de introducción. Perspectivas diversas, diferentes formas de entender, así dice, entender mente, comportamiento y emociones. Diferentes formas de entender, creo que así es, mente, comportamiento y emociones. Ahora sí, Perfecto. sigo, ¿verdad? La dos, Sí, influencia práctica. Determinan cómo evaluar, diagnosticar y tratar problemas. Y la tercera es interpretaciones distintas. Ansiedad, conflicto inconsciente o respuestas aprendidas. gracias. Entonces, vemos que, por ejemplo, se manejan diferentes perspectivas. Vamos a utilizar las dos más populares para estar ejemplificando ahorita y vamos a agregar un poquito de la que también se conoce como humanista o gestáltica, ¿verdad? En primer lugar, quiero que veamos eh, si nos vamos al punto número 3 en donde dice ansiedad, ¿verdad? Sabemos, yo siento que no me, sabemos que la ansiedad es como de los más de los temas que más se están tratando últimamente, por eso se coloca aquí en la diapositiva con el propósito que entendamos cómo se maneja desde diferentes aspectos. Por ejemplo, la ansiedad, un conflicto inconsciente. Esto podría ser desde la perspectiva del psicoanálisis. Cuando hablamos del psicoanálisis, Freud venía y decía que, por ejemplo, la ansiedad o la histeria conversiva que se presentaba en las mujeres tenía un fundamento 100% inconsciente.
¿Qué significa? Que había algo muy arraigado en la persona que no permitía, que no le permitía expresarlo y por tanto se desarrollaba en este tipo de histeria. Sabemos que la histeria, si alguien lo pudiera googlear, por favor, y cuando lo tenga me levanta la mano para decirnos o describirnos qué es la histeria, por favor. Entonces, Freud venía y proponía esto, ¿verdad? Que los conflictos 100% inconscientes en algún momento generaban un malestar en la persona y por eso explotaban, ¿verdad? Sin embargo, dentro de lo que podríamos estar hablando de la terapia cognitivo-conductual, se tiende a creer que, como, por favor. Sí, dice, la histeria es una enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales que pueden ir acompañadas de convulsiones, parálisis y sofocaciones. Gracias. Entonces, imagínense llegar hasta ese punto de que una ansiedad, a esto ya se le puede conocer como una ansiedad generalizada, lo que conocemos en el manual de criterios diagnósticos como una ansiedad generalizada. Entonces, las mujeres presentaban este diagnóstico y Freud tendía a decir que era algo 100% inconsciente. ¿Qué entienden ustedes? Vamos a ver, Stephanie, ¿qué entiende usted por algo 100% inconsciente? Algo inconsciente, está haciendo algo que sí, está haciendo algo Los demás lo escucharon, yo no. sí, escucha. Ahí está, ahora ya. Pinches audífonos de 9, ¿qué tal? Ahora sí la escucho bien. Ok. ¿Podría repetirme lo que dijo sobre qué considera que es algo 100% inconsciente? Sí, ahí que María Celeste, por favor. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. Pienso que inconsciente es algo que no se hace con voluntad. Estamos bien ahí, bien pensado. Algo inconsciente es algo que no hacemos a voluntad, sino que como que nos sale del interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas reacciones que los pacientes presentaban desde la perspectiva de Sigmund Freud, era como, esto está muy arraigado al interior y hay que ver qué pasa, ¿verdad? Y en lo cognitivo-conductual, por eso dice cognitivo, de pensamiento, ¿sí? De cognición, y conductual, de acción, movimiento. Entonces, según la teoría cognitivo-conductual, lo que la persona piensa y le genera ansiedad es lo que lo hace tener reacciones ansiosas como temblores en el cuerpo, sudoración y todo esto. Pero todo inicia, según la teoría cognitivo-conductual, desde un pensamiento. Si pensamos mal, obviamente nos va a ir mal, así a grandes rasgos, ¿verdad? Pero aquí ya nos enfrentamos a padecimientos 100% psicológicos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué existen diferentes modelos? Vamos a ver, Ana Elisa, por favor. Complejidad humana. No hay única forma de explicar el comportamiento. Múltiples perspectivas como estatua vista desde distintos ángulos. Tratamientos diversos, depresión, explorar traumas, modificar hábitos o reforzar autoestima. Muchas gracias. A lo largo de la historia de la psicología nos hemos ido dando cuenta que, por ejemplo, cuando estaba Sigmund Freud, ustedes son de primer semestre, ¿verdad? Sí. Cuando lleguen a tercero, si todavía me quieren con ustedes, yo les voy a dar escuelas de psicología y ahí vamos a ver las diferentes perspectivas. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, Freud tuvo a dos de sus alumnos más populares que fueron Carl Jung y Gustav Adler, pero con el tiempo ellos empezaron a dar cuenta que las teorías de Freud como que no casaban en todos los casos que se presentaban, como que había algo más. Entonces, conforme se fueron conociendo más problemas psicológicos, cuando se dieron cuenta que muchas de las perspectivas que Freud manejaba se quedaban cortas, empezaron a darse cuenta que cada ser humano, aunque las reacciones pueden ser las mismas,
por lo complejo de cada uno, cada quien necesitaba una forma de trabajo distinta. Como dice aquí, como una estatua vista desde distintos ángulos, ¿verdad? Un mismo problema, como lo puede ser la depresión. Vamos a ver, Fernando, por favor, ¿qué podría inducir a una persona a sufrir de una depresión? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Ay, qué fea moto. A una No tengas pena, depresión. yo tengo aquí una fiesta a la par. Sí, ¿qué puede inducir a una persona a sufrir de una depresión? Soltate, no tengas pena. Pues a mi forma de pensar, pues hay muchos factores. No sé, a mi forma de pensar, un vínculo amoroso o incluso a las chicas, sin ofender a las compañeras. eh, Cuidado que en em, las facultades de psicología hay más mujeres que hombres, siempre. por ejemplo, las chicas que no se ven bonitas. Entonces pueden sufrir alguna depresión por el hecho de que al verse al espejo dice que estoy fea, estoy gorda. Entonces, a mi parecer, puede también caer en depresión ese tipo de personas. Y entre Gracias. otras cosas, ¿va? Como problemas de trabajo, problemas familiares, etcétera. Ahí alguien Esa es mi levantó forma de la pensar. mano. Te lo agradezco. Merlín, por favor, como el mago. Hola, buenas tardes. Cintil Delic. Tengo una pregunta. ¿La depresión puede ser biológica también? Es que ustedes se me están adelantando a psicopatología del ser humano, hombre. Pero sí, Ok. la depresión, la ansiedad, diferentes esquizofrenia, bueno, no solo la esquizofrenia, sino casi todo lo que tenga que ver con lo psicótico, en su gran mayoría, muchos de los padecimientos psicológicos se van a asemejar o van a estar también ligados a herencia genética. ¿Alguien más levantó la mano? Licenciado, ¿Qué tal? ¿qué tal? La depresión por lo general se da cuando una persona sufre de una especie de trauma o también conocido como una tristeza grave, que por lo general se da en muchos casos cuando cuando pasa una situación muy grave. Muy grave. A veces también se da por cualquier tipo de cosa. A veces se da por perder a un ser querido, a veces se da por una infidelidad, a veces se da por maltrato. Hay muchos tipos de respuesta para este tipo de preguntas. La depresión por lo general es un trastorno que se deriva del miedo, pero un miedo Del intenso. miedo. Bien. Del miedo y tristeza. Vamos a ver, Mónica, por favor, busquemos lo que es un episodio depresivo. Y por favor, Darling, buscamos lo que es una distimia. Pongan ahí criterios diagnósticos para un trastorno o un episodio depresivo mayor. Y Darling, distimia, por favor, también. ¿La escucho? Okay. Buenas tardes. Dice que es un trastorno depresivo crónico que se caracteriza por un estado de ánimo bajo y prolongado. También se le conoce como trastorno depresivo persistente. Gracias. Dice cuánto tiempo tiene que pasar una persona para ser diagnosticado con distimia. El diagnóstico dice cuando por al menos 1 año en niños y 2 años en adultos. Gracias. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros explicamos ciertos... Mónica, ¿me avisa cuando lo tenga? O si Mónica no puede ahorita, Andrea, por favor, un depresivo mayor, por favor, un episodio depresivo mayor. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos al momento de explicar, ¿verdad? La depresión no solo va del miedo. Para el miedo hay agorafobia, ataques de pánico, fobia social, que también tienen que ver con la agorafobia, que otro ocupa la depresión, trastorno bipolar tipo 2, también
genera temas de depresión, por lo que irnos directamente a dar que es por algo, podemos caer en un mal diagnóstico. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Darling, dentro de lo que está ahí, menciona algo por qué pueda darse una distimia, o solo menciona los criterios diagnósticos. Dice que puede ser hereditaria. Perfecto. Que ocurre más frecuentemente en las mujeres, solamente eso dice. Y por eso hay muchas mujeres en psicología. Gracias. Por favor, Merlin. Licenciado, ¿podemos decir que la depresión es una enfermedad? Sí, gracias a lo que Darling nos leyó, nosotros podemos darnos cuenta que todos hemos estado tristes en algún momento. A todos nos ha dejado esa persona que creíamos que con ella nos íbamos a quedar el resto de nuestra vida. No sé quién levantó la mano. Darling, por favor. Tengo también del trastorno depresivo mayor, no sé si quiere que lo lea. Por favor, gracias por esa actitud. Es una enfermedad mental que se caracteriza por sentimiento de tristeza, pérdida, ira o frustración que interfieren con la vida cotidiana. También se le conoce como depresión clínica. ¿Tenemos tiempo ahí? Ahorita vamos a ver. No, aquí sí no me da tiempo. Bueno, no hay problema. Normalmente tenemos a la distimia, el trastorno depresivo persistente. Arlene, por favor. ¿Es así, Arlene? Sí, no es así. Buenas tardes. Conmigo nadie pierde. No hay le agradezco que me lo haga saber, así evito molestarla. Por favor, Arlene. Dice que puede durar varios meses o incluso años. Perfecto. Entonces tenemos que... Gracias. Eso era lo que les quería mostrar. Un episodio depresivo mayor puede durar semanas o meses, pero si nos vamos a temas de pasados 1 año en niños y 2 en adultos, gracias, Mónica. Ahí tenemos otro punto, ¿verdad? 4 meses, que normalmente es lo que se espera que una persona lleve durante el proceso de un duelo. Pérdida, hablamos de muerte, ¿verdad? O ruptura o pérdida de empleo. Una persona puede atravesar, como mencionan ahí, clínicamente, pero sin medicamentos ni esto, 4 meses o 6. Ahí estamos dentro, llamémosle, de una depresión clínica, pero no imposibilitadora. A muchos de aquí nos ha tocado que ir a trabajar con el corazón roto, con la tristeza de un reciente fallecimiento, y a pesar de que es doloroso y nos cuesta, lo logramos, ¿verdad? O sea, vamos. En la distimia, esto ya no es posible. La distimia de verdad tira a la gente y ya no funcionan. Es un estado depresivo persistente, como lo dice, a diario. Estas personas de los 7 días a la semana tal vez pasarán entre 4 y 5 con un estado depresivo muy fuerte. Entonces, ¿por qué entramos en esta dinámica que les quiero hablar? Porque, como vimos el compañero anterior, él nos dice, para mí la depresión es un miedo. Para otro fue como, bueno, o sea, es algo que pasa cuando pasa algo triste, ¿no? Y como es aquí, hay múltiples perspectivas. Entonces, según la perspectiva sobre la cual nosotros trabajemos, podemos entender y trabajar de forma más eficiente o no, ¿verdad? Porque hay quienes manejan alguna perspectiva y tienden a ser un poquito rigurosos en sus diagnósticos y a veces pueden afectar al paciente. En estos casos, las diferentes perspectivas nos dan diferentes tratamientos a diferentes traumas, modificación de hábitos y reforzamiento de actitudes clave para superar un duelo, una ruptura o algo por el estilo. Por ejemplo, aquí uno de los factores que ustedes van a tener que trabajar mucho como terapeutas es el reforzamiento de autoestima. ¿Por qué? Porque una persona con buena autoestima sabe por qué el terapeuta le está dejando lo que le está dejando, a la vez que entiende que es para su bien, y aunque le duela uno y la mitad del otro, no sé si ya les ha dicho que digo malas palabras a veces en clases, si se me sale lo siento, o sea, aunque le cueste y le duela, lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Existen diferentes modelos con el propósito de entender desde diferentes perspectivas algún padecimiento
Y así como hay muchas perspectivas en la forma en que lo vemos, también van a haber diferentes formas de trabajarlo. ¿Alguna pregunta, duda, dificultad hasta este momento? Por favor. Merlín primero y luego Darling. Oh, bueno, Darling ya encendió el micro. Ay, perdón. La ley es más Tengo libre. una duda, por ejemplo, cuando es una depresión postparto, ahí cómo sería, porque la verdad yo entiendo que es como que se acostumbra a su pasita y todo, y de la nada ya no tenerlo es como sentir de por sí se siente un vacío, ¿verdad? Pero imagino que tal vez lo sienten más, es como tipo pérdida, que ellos lo tomarían, pero en ese caso llega a volverse un distimia, creo que me dijo, ¿verdad? Sí, la depresión postparto es un diagnóstico también. ¿Qué pasa? Vean, la depresión está muy romantizada. Ustedes como psicólogos se tienen que desromantizar y ver las cosas tales y como son. Una depresión postparto puede ir de diferentes temas. Genético, una descompensación hormonal muy fuerte después del parto o una alteración hormonal puede generar esto. ¿Qué pasa? Podemos empezar a trabajarlo con psicoterapia, pero si después de un tiempo prudente leímos que, por ejemplo, una depresión puede durar de 4 a 6 meses, si después de 4 a 6 meses notamos que la paciente no presenta mejoras en sus depresiones, entonces le referimos a psiquiatría para que se le pueda dar algo, algún estabilizador del estado de ánimo o, por ejemplo, un antidepresivo. Pero como está recién de tener al bebé, ¿a dónde creen que va a ir a salir todo el antidepresivo? ¿Al bebé? Leche materna. Al pecho materno, correcto. Entonces el bebé va a estar bien hypeado y la mamá también, ¿verdad? Entonces se tiene que tener mucho cuidado sobre qué medicamento se va a dar. Lo mejor es esperar a que la madre deje de lactar, o si ya hay medicamentos más modernos, eso sí lo desconozco, pero ustedes que están jóvenes, investiguen si hay medicamentos más modernos que pueden ayudar a que la mamá pueda llevar la depresión y posteriormente, cuando ya no da de mamar, que pueda tener un tratamiento, digamos, un poquito más directo, ¿verdad? Pero sí, mayormente esto se da por una descompensación hormonal muy fuerte. Estamos hablando ahí físico. De ahí, bien como comentó Darling, puede haber sensaciones de vacío. Esto se le llaman crisis existenciales. Puede haber una crisis existencial muy fuerte, que esto, créanme, probablemente sí se trabaje solo con psicoterapia. No sé si respondí la pregunta, Darling. Si no, le damos la palabra a Merlín. Sí, muchas gracias. Por nada. Merlín. Listo, podemos decir entonces que la distimia es cuando entra en estado de enfermedad y el trastorno mayor son sucesos. Como decía usted y explicaba a los compañeros, duelos, rupturas y etcétera. Sí, ¿Podría ser vean, así? Okay. ambos están categorizados como un trastorno. Con el tiempo ustedes se les va a pedir el manual de criterios diagnósticos, que es un libro como del tamaño, o sea, más grande que una Biblia, se los juro. Y ahí van a entenderlo mucho mejor, ¿verdad? No podemos ir, por ejemplo, llegamos a la casa de los primos y la prima no quiere salir y la vamos a diagnosticar ahí de golpe. Ah, no, lo que ella tiene es una depresión mayor porque ya lleva tanto tiempo así. No, nosotros no. ¿Sí? Lo único que podemos decir es que es una afección de momento. Hasta que ya sea evaluada por un profesional, el profesional se va a encargar de ponerle nombre. Ustedes no. ¿Por qué? Yo como psicólogo que practica diariamente la psicoterapia, no puedo venir y decirle a mi familia, lo que usted tiene, una gran esquizofrenia, ¿no? Un día mira a Jesucristo y al otro se está peleando con el diablo. No, yo no puedo decirle eso a mi familia. Pero si yo observo como clínico que en mi familia está habiendo algún tipo de problema relacionado a mi profesión, puedo recomendarles, miren, sería bueno que lo evalúe alguien. Entonces, la distimia y el estado depresivo mayor son trastornos, uno más agresivo que otro, porque la distimia sobrepasa los 2 años, pero sí, ambos son trastornos. No sé si respondí a su pregunta, Merlín. Sí, gracias. Por nada, Heldy. Licenciado, una pregunta. ¿La distimia
¿puede llegar también a tener consecuencias como un suicidio o algo así? Me encanta que me pregunten cosas así. Y sí, sí. Lo que pasa es que, vean, googleenlo, no tengan miedo. Mientras están conmigo, googleen, ¿verdad? La distimia es una pérdida total de todos los placeres y satisfacciones de la vida. Es una pérdida incluso del propósito. La gente ya no tiene ningún propósito para vivir. Entonces, mayormente quienes toman la decisión de suicidarse tienden a hacerlo porque ya no encuentran ningún porqué para seguir con su vida. Por eso estos tratamientos, cuando ya estamos ante situaciones así de agresivas, miren, muchos psicólogos dicen, no, medicamentos no, que no sé qué, pero yo les digo, ay, cuando usted tiene gripe, no se toma un Virogrip. Cuando le duele la cabeza, no se toma un ibuprofeno. O sea, los medicamentos siempre han estado ahí y nos ayudan. Lo que pasa es que le tienen tanto desconocimiento a la medicación que lo satanizan. Por eso es importante que ustedes saquen cursos de psicofarmacología para que puedan estar al tanto, porque actualmente hay medicamentos ya muy, ¿cómo podríamos decirlo? Hay medicamentos ya muy actualizados, muy modernizados, que no son tan agresivos con el cuerpo humano. No sé si respondí a la pregunta. Por favor, Jonathan. Licenciado, disculpe una pregunta. Solo una, porque tengo que pasar. No, son bromas. Sí. Como usted, como médico, ¿usted cuál cree que es el trastorno más difícil de tratar? ¿O el más complicado? Ninguno. Si estudias, entendés y manejas una perspectiva sólida, créeme que ningún trastorno puede generarte alguna preocupación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala pasa mucho y se van a topar con esto. Por eso ustedes van a hacer mi carta de presentación como profesionales. Cuando los vean, los escuchen hablar y digan, puchis, ¿usted qué pilas? ¿De dónde aprendió? Me enseñó el licenciado Álvaro. ¿Sí? Entonces, no hay un trastorno que nosotros podamos decir, no. En Guatemala sí hay muchos psicólogos que le huyen mucho al tratamiento a víctimas de abuso sexual. ¿Por qué? Porque dicen que son casos muy fuertes, que es muy difícil trabajarlos. Yo estoy especializado en trauma y abuso y créanme que sanar este tipo de traumas es de las cosas más maravillosas que existen, porque las personas, digamos, renacen con una nueva perspectiva de vida y se dan cuenta que, aunque muchos sufrieron, tienen mucho por vivir. Entonces, créanme, no le tengan miedo al tema de trastornos. La palabra trastorno suena fuerte, pero no porque suene fuerte, quiere decir que va a ser así. Segundo, el trastorno o la afección que más les cueste trabajar a ustedes, no se vayan a enojar conmigo, pero el trastorno o la afección que más les cueste trabajar a ustedes es la que ustedes no han trabajado en ustedes mismos. Si les llega a una persona, mira, acabo de terminar con mi pareja, y ustedes también, ¿qué creen que les va a pasar en ese momento? Lloramos todos. Nos vamos a identificar más que a ayudar. Permítame quitarme la bata y lloramos juntos, ¿no? ¿Verdad? O sea, no funciona así. Ustedes realmente tienen que estar lo más estables posible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No vamos a estar al 100% siempre. Entonces ustedes necesitan llevar terapia continua para mantenerse lo más estables posible y que caso que les llegue, caso que atiendan, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto ahorita? Si no, yo paso. Bueno, ya pasé. ¿Sí, Heldy? Ali, perdón, continuación de mi pregunta. De mi pregunta de si una persona trata de suicidarse y no logra su objetivo, esto, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí se puede recuperar? ¿Sí puede sentir otra vez las mismas emociones que perdió? Buena pregunta también. Vean, una persona que logre suicidarse es alguien que ya lo intentó 1 o 2 veces. Probablemente a la tercera o cuarta lo logre, ¿sí? Entonces, lo mejor que uno puede hacer en ese caso
de verdad, va a sonar feo, es mantenerlos bien vigilados mientras lleva un proceso terapéutico con ayuda médica y psiquiátrica. Porque si ya lo intentó una vez, su vida corre mucho peligro. Porque ya se quitó el miedo a intentarlo. Y si hubo un intento de suicidio o un familiar se logró suicidar, rompe como ese miedo de la familiar o social de, ay no, qué miedo eso del suicidio, sino que ya es como, si mi familiar pudo, ¿por qué yo no? Pero aquí entra esto que dicen, no hay que hablar de suicidio porque entonces la gente se anima a hacerlo. Falso. Hablarlo permite a las personas identificarse y que lo digan, miren, la verdad yo estoy pasando por un mal momento y yo sí he pensado en que esto podría ser la solución. Entonces ya ustedes pueden entrar, ¿verdad? A trabajar, tal vez ustedes no como familiares, pero sí como a darle palabras de aliento, a hacerle saber que no está solo y que junto a él le van a ayudar a encontrar respuestas que le puedan permitir generar un estilo de vida más saludable. ¿Respondí o me alargo más? Bueno. Ahí estamos bien. Seguimos. Gracias. Bueno, me alegra que sí se haya podido. Bien, Lucía, por favor, los 3 modelos principales. Los 3 modelos principales. Psicodinámico, enfocado en inconsciente y conflictos internos. Aprendizaje social, basado en aprendizaje y conducta observable. Fenomenológico, destaca experiencia personal y percepción subjetiva. Muchas gracias. Como les decía, ¿verdad? El psicodinámico es más bien el que nos habla del aspecto inconsciente. Yo les pregunto, ¿quiénes aquí tienden a usar el término el término subconsciente? ¿Quién más? Fernando, Jonathan, Fernando, muchos Fernando, tranquilo. Stephanie, ¿consideran ustedes que el término subconsciente es válido dentro ya de lo clínico, del lenguaje técnico de un psicólogo clínico? ¿Podría repetirle? Sí, una moto. Se me fue la voz. No, una moto pasó por aquí. Ah, bueno. El término subconsciente, digámoslo así, es como para los mortales, para los pacientes. Es algo que se ha como popularizado fuera de la clínica. Mayormente como psicólogos, espero yo que de aquí en adelante ya no se mencione la palabra subconsciente. El término correcto para los clínicos es inconsciente o preconsciente. Y dependiendo de cómo manejen ustedes la perspectiva, porque por ejemplo en el segundo que dice aprendizaje social, que esto es cognitivo-conductual, racional, emotivo-conductual, está terminantemente prohibido para ellos usar palabras relacionadas al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es ultra mega subjetivo. Jocelyn, ¿qué es algo subjetivo? O Ana, ¿qué es algo subjetivo? Ana. Como que lo incluimos, pero no estamos seguros. No, pero gracias. Sí, gracias. Arlene, ¿qué es algo subjetivo? Pinche licenciado peludo y barbudo no enseña, solo nos pone a hacer preguntas feas. ¿Sería licenciado como una oposición a? ¿Cómo? ¿Como una oposición a? No. Googleenlo sin miedo, ¿verdad? Pero subjetivo es algo que tiene diferentes perspectivas, que muchos podemos ver la misma cosa, pero cada quien tiene su propia idea de lo que está viendo. ¿Sí? Entonces, en el psicoanálisis es muy subjetivo, porque lo que para Lucía puede significar un sueño, por ejemplo, ella vio el mar y en el mar vio que iba corriendo un caballo, y entonces viene un psicoanalista y le dice, bueno, eso para mí puede significar libertad, pero el caballo también, el psicoanálisis significa instinto, entonces libertad de instintos,
Sin embargo, el agua también puede significar el útero materno, por lo que puede haber ahí algo relacionado también a un conflicto materno, y puede venir otro psicoanalista y le puede decir algo completamente contrario según la forma en que él lo vea. Por eso el psicoanálisis perdió tanta credibilidad, porque era basado en muchas ideas y no en una misma línea. No sé si me logré explicar. ¿Eso que es objetivo o subjetivo? Eso es Subjetivo, es como el pensar o el sentir o algo así. de cada quien, sí, de cada quien. Entonces, en el aprendizaje social, ellos son bien objetivos. Esto es así y así se tiene que hacer. O sea, como dicen, ¿verdad? ¿Qué color es la playera que lleva el licenciado Álvaro Peña? Roja. Negra. Chicas, ya siguen rayos. Es negra. Entonces, eso es objetivo. La playera es negra y no hay forma de que otro diga lo contrario, a menos que sean daltónicos, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual se basa en objetivismo. Ya se encontraron los problemas y ya hay técnicas específicas para esos problemas. Por eso ellos son bastante como exigentes de que se respete su modelo. Y luego tenemos el fenomenológico, que también aquí ya se basa más en la experiencia personal y en la percepción subjetiva, lo que les había dicho, un poco similar al psicoanálisis, pero ya está más orientado a estos tiempos. Entonces, vean, esto es interesante. ¿Quiénes habían visto ya el tema del iceberg? No sé si Arlene está tomando una foto a mí o a la presentación. A la presentación. Bueno, igual la subo. Bien. El modelo psicodinámico de Freud, ¿verdad? ¿Quiénes ya habían visto este tipo de imagen? Por favor, Jonathan. Licenciado, este tipo de imagen yo ya lo había visto, que está representado principalmente por la parte de abajo, está representado, por así decirlo, con la oscuridad o algo así, por así decirlo, ya que he visto videos de internet que dicen que la parte de arriba es el punto general de todo, por ejemplo, Google o algo así, pero según el iceberg, abajo está la Deep Web y entre otras cosas, entonces me imagino que el iceberg está representando la psicología oscura. No, pero te agradezco porque es utilizado en muchos aspectos así. Sí, o sea, lo han representado así como el bien y el mal incluso, ¿verdad? Entonces te agradezco la perspectiva, pero el tema de psicología oscura es un tema muy moderno y se basa... ¿Alguien levantó la mano? Sí, Briseida. Prometo que se me va a quedar el nombre, Briseida. Si no me puede decir Bris o Sofía, como usted guste. Bris. Ok, muy bien. Yo lo más que, bueno, yo he visto la imagen, como dice mi compañero, pero yo no la he visto de esa forma, sino que yo lo he visto con el mensaje de estoy abajo, pero voy a llegar arriba, y arriba es mi salvación, por decirlo así. O sea, es como que la frasecita de solo no has tocado ni la punta del iceberg. O sea, es como una motivación. Por ahí vamos. Ahorita lo vamos a ver. Por favor, María Celeste. Cuando yo he visto este tipo de imágenes, más bien representa que la punta del iceberg es lo que nosotros conocemos y lo que está en el fondo es lo que desconocemos. Eso es lo que yo siempre he visto en este tipo de imágenes. Gracias. Por ahí vamos. Darling. Sí, lo que decía Celeste, que era sobre el consciente, inconsciente, y no me acuerdo qué otro, preconsciente, algo así, no me recuerdo cuál es el otro que se... Ahí estamos. Vean, como les digo, aquí estamos viendo cómo se manejan las diferentes perspectivas, ya se dieron cuenta. Cada quien lo ha visto y lo ha formulado o forjado según su propia experiencia. No es tan así en la teoría psicodinámica freudiana. Freudiana se refiere a Sigmund Freud. Por favor, búsquenlo todos porque quiero que se familiaricen con esto. Busquen iceberg
sí, así como dice ahí, abajo de la estrellita, Freud. Iceberg, Freud. Cuando ya lo tengan, me dicen qué son las tres palabras que salen ahí. Por favor. Yo, Está ello, yo. super yo. Yo, perdón, ello, yo, super yo. ¿Así estaba? Bien, Darling, ¿encontramos lo mismo? Sí, lo mismo, solo que podría decirse que en el agua está el preconsciente y el inconsciente. Perfecto. Si todos lo miran, de aquí nace la teoría de la personalidad según Sigmund Freud. El ello, él lo llamó así, ¿por qué? No sé, era mero raro, ¿verdad? Le pudo haber puesto deseos inconscientes que hubiera sonado más bonito o más aceptable, pero él lo nombra el ello. El ello es la parte más profunda de nuestro inconsciente en donde se encuentran todos nuestros deseos, como dice en el segundo, conflictos inconscientes, deseos, impulsos, pero todavía no nos vamos a ir hasta normas sociales. Quiero que se queden ahorita hasta abajo, en la oscuridad, dijo el compañero, en donde están todas sus necesidades más primitivas y básicas. Comer, respirar, ir al baño. Aquí también entra el tema de relaciones sexuales, porque parte de mantener una especie es la reproducción. Entonces, son cosas muy básicas, muy instintivas y muy primitivas. Esos son los deseos que todos tenemos. Luego tenemos hasta arriba al super yo. El super yo son todas las normas sociales. Podemos poner aquí a la iglesia, a la familia, a todo esto que nos dicen, todo lo que está hasta abajo es pecado. ¿Sí? Esos dos son las partes inconscientes. Lo que la sociedad nos mete y lo hacemos por inconscientes, y hasta abajo todos nuestros deseos más carnales, si lo queremos ver así, pero que necesitan ser satisfechos. Entonces es como un animalito. Un animalito necesita satisfacer su necesidad de comer. Él no les va a preguntar a ustedes si puede agarrar la pechuga de pollo que dejaron mal parqueada en la mesa. Él la va a agarrar. ¿Sí? Entonces ellos son instintivos. La parte media del iceberg, donde está el yo viene y lo que busca es moderar el comportamiento entre el super yo y el ello. Es el preconsciente, el que le dice, ejemplo, a mí me gusta ejemplificarlo con eso porque es más fácil, siento yo. El ello va a decir, yo quiero sexo. ¿Sí? Yo quiero sexo y yo lo quiero y no me interesa de qué forma lo voy a obtener, yo lo quiero. El super yo le va a decir, no, porque eso es pecado. Entonces abstenete hasta que te cases. Sabrá Dios quién aguanta hasta ahí, ¿verdad? Pero entonces viene el yo, la parte media, y le dice, no, o sea, sí podés, pero primero invítala a salir, conocerla, forjen una relación, y cuando ya puedan sentirse cómodos, entonces vienen y ya todos sabemos, ¿no? Se motelan, asunto arreglado. Entonces, esta es la dinámica de cómo se maneja la personalidad según Freud. Unos se guían más por el super yo, otros por el ello y otros, muy pocos, por el yo. ¿Por qué? Porque unos son muy instintivos, otros son demasiado moralistas y muy pocos se encuentran el punto medio. ¿Qué les parece esa teoría freudiana? Sí, por favor, quien levantó la mano que no me sale. Ah, bien, aquí, Henry. Gracias, Lick. Otra pregunta ahí me surge. A ver. Aquí, ejemplo, es que estoy viendo ahí como que a la persona, ¿verdad? Al sentir. Si alguien que es, por ejemplo, ateo, o sea, ¿va a sentir hasta el yo? O sea, no, yo puse el tema de la religión porque es una forma fácil de ejemplificarlo. Porque para un ateo, los ateos entienden también que hay un proceso por el cual, porque es que un ateo no es un violador, por ejemplo.
Claro. El ateo sabe también que para obtener la gratificación sexual va a tener que entrar en el proceso del cortejo, o se puede ir por la fácil, bajar Tinder y ver si encuentra a alguien que esté buscando lo mismo que él. Estas son personas se les conoce eyoicas, que se basan más en sus instintos. María Celeste, por favor. Licenciado, el ello es la parte inconsciente de nosotros. El super yo es como la parte media y el yo es la parte consciente. ¿O estoy mal? La parte consciente es la media. Sí, la parte consciente es el yo, el que trabaja, el que busca como conciliar al super yo y al ello, ni muy moralista, ni muy instintivo. ¿Logré responder? Ok, muchas gracias. Sí, entonces sería el yo es la parte media, la parte inconsciente. Perdón, la parte consciente. Perfecto. Cuando ustedes trabajan con personas que ven que son muy eyoicas, o sea, que buscan satisfacción muy rápido, pero no se queden solo con el tema sexual, o sea, hay muchísimo. Todo lo que una persona pueda desear y quiera como de una forma excesiva o rápida, ¿sí? Es algo del ello. Entonces, por ejemplo, los ladrones que quieren dinero, sabemos los que somos conscientes que para generar el dinero me voy a levantar todos los días a tal hora, me voy a ir a trabajar durante 15 días y voy a esperar mi dinero. Porque mi yo me dice eso, ¿verdad? Mi yo me dice eso, que esa es la forma correcta. Luego está el super yo, sería algo así como, no, el dinero es pecado, desearlo es mucho, hay que tener cuidado, ¿sí? Un delincuente no. Un delincuente que quiere el dinero va a ir y no le importa si le pega un pepazo a alguien con tal de quitarle la billetera. Por favor, Jonathan. Licenciado, ahorita que está con el tema de la religión, es cierto que la gran mayoría de psicólogos no creen en Dios. Pues no es como que no crean en Dios, te voy a explicar qué es lo que pasa. De tu clínica para adentro sos un psicólogo clínico, no sos un evangélico, no sos un católico, no sos un mormón, no sos nada relacionado a la religión judeocristiana. Tus creencias se quedan de la puerta de tu consultorio para atrás y te voy a explicar por qué. Porque una persona la cual acaba de cometer lo que se conoce como adulterio, ¿cómo creen ustedes que se siente en ese momento? Pecadora. En algunos casos se siente culpable. Suéltense. ¿Cómo más creen que se siente? Inmoral, culpable, Inmoral, culpable. De la mierda. Rechazada. Sucio, o sea, mal, del culo, ¿verdad? O no puede Y sentir entonces, nada también. si estamos con alguien que lo hizo por venganza, probablemente se va a entrar riendo. Pero imaginemos en el caso de que la persona se siente mal, se sienta y dice, mire, yo necesito hablar esto, y lo expresa al fin después de guardarlo tanto tiempo. Y viene el clínico y le dice, no, sí, usted cometió pecado. ¿Entienden a qué me refiero? Porque no podemos combinar nuestras creencias con nuestra profesión. Entonces, Sí, no porque es que no crean. El psicólogo es el de ayudar a la persona y en algún cierto modo levantarla de su problema. Completamente, bien traído. ¿Sí? Nuestro trabajo no es venirle a decir a la persona, se reza 3 Padres Nuestros, no sé cuánto sabe María. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí, Merlín? Hola, Lick, perdón. ¿Dónde queda entonces la parte del iceberg que sí se ve? ¿Eso qué es? Ese es la parte esto no es así como lo que nos han plantado de que esto es lo que se ve. Estamos hablando de la dinámica inconsciente. Sí, la parte alta es esa parte moralista, pero si lo quiere ver, aquí les traigo otra cosa de la terapia. Cuando a ustedes les llegue alguien a la terapia, va a ser un iceberg y solo les va a decir la parte de arriba. Volvamos al tema de la infidelidad.
una persona que se siente mal y va triste porque fue infiel y nosotros solo vemos la parte de arriba del iceberg. Y cuando ondeamos en la terapia y empezamos a irnos a la profundidad, nos damos cuenta que era una persona víctima de agresiones, de infidelidades, de insatisfacción continua por parte de su pareja. Entonces entendemos a qué se debió que la persona tomó un comportamiento así. ¿Les quedó claro esa forma también de ver el iceberg? Jocelyn levantó la mano. No, solo quería decir que sí, estaba claro. Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, así se maneja la dinámica inconsciente de Freud, ¿verdad? Ustedes saben qué me pasa a mí, yo hablo mucho y no avanzan las diapositivas, de verdad. Y ahora aquí está, véanlo. Nos hubiéramos ahorrado toda la explicación si cruzábamos la diapositiva. Pero aquí está. Super yo, ego, también se le conoce, o yo, y el ello, o también el id. Pero miren, aquí en Latinoamérica, el término correcto es ello, yo y super yo. Es más, espérense, no me voy a andar agüitando a esto. Una diapositiva no va a definir qué tan buen catedrático soy. Y me indican cuando se vea la pantalla, por favor. Ya se ve, licenciado. Perfecto. Ahí está. Eso era lo que yo les hacía ver. Ello, yo y super yo. Como pueden ver, ello, instinto. Busca gratificación inmediata. Yo, parte racional, equilibra los deseos con la realidad. Super yo, moral interna y normas sociales. ¿Sí? Entonces, vean el ejemplo de abajo. Ante un enojo con jefe, el ello querría gritarle y sacarle su madre, ¿verdad? Y romperle toda la boca, o sea, eso sería el ello. Pero el super yo considera que eso es inaceptable, ¿no? ¿Cómo es tu jefe? Él te da tu sueldo, esas babosadas, ¿verdad? Una pregunta, ¿me están viendo o solo están viendo la diapositiva para ver si pongo una linterna? Ah, no, porque estoy usando también el teléfono, olvídenlo. Entonces, y el yo, o el ego en este caso, pero es el yo, viene y va a hablar y le va a decir, no, busquemos una solución diplomática, hablemos con él, expresarle cómo te sentiste, decirle que no sea tan culo, que eso. Y entonces se genera esa dinámica más saludable de la personalidad. Bien, mecanismos de defensa. Aquí estamos viendo en su mayoría temas psicoanalistas. Miren, van a salir como terapeutas y se van a dar cuenta, el psicoanálisis nunca se va a morir. A pesar de que actualmente el psicoanálisis ya es muy refutado, aún los mecanismos de defensa, la teoría que les acabo de mostrar de la personalidad ello, yo, super yo, aún se manejan. En ciertos rangos o rasgos, la teoría de la personalidad aún es válida. O sea, y se los acabo de mostrar, ¿verdad? O sea, cómo puede funcionar. Bien, aquí tenemos solo 3, pero por favor, permítanme, ¿dónde están quienes buscan rápido? Bueno, quienes buscan rápido, que ya se me alborotó aquí, Darling, y no recuerdo quién era la otra que buscaba rápido, no la encuentro. Pero bueno, háganme favor y pídanle a ChatGPT, sin miedo al éxito, una lista de al menos 10 mecanismos de defensa con su explicación, así, una explicación corta. Y cuando lo tengan, me levantan la mano. Entonces, mecanismos de defensa. Freud creía que nosotros generábamos mecanismos de defensa ante situaciones que nos parecían desagradables o traumáticas. Y aquí damos solo 3. Por favor. Ok. Sí, Fernando. Dice represión. Este es uno de los mecanismos de defensa más conocidos. Implica el bloqueo inconsciente de pensamientos, sentimientos y recuerdos dolorosos e inaceptables.
Negación. Ahí paremos. Ah, va. La represión va a ser uno de los mecanismos de defensa que ustedes más van a encontrar. Una persona que sabe que a cierta edad le pasó algo muy traumático, les va a decir, les voy a contar un caso que tuve. La persona no recordaba qué había pasado, solo tenía en su cabeza la imagen de una figura adulta besándola cuando ella tenía 6 años. Besándola así como que si fueran novios, así que uno tiene derecho a preguntar, no vayan a tener miedo. Cuando usted me dice beso, ¿es que él tocó sus labios con los suyos o él metió la lengua en su boca? O sea, ¿cómo fue? Ella recuerda una cara, o sea, un rostro adulto acercándose a ella y dice que sintió como esta persona le metió la lengua a ella. Ella era una niña y obviamente no sabía qué rayos estaba pasando. Pero la represión, o sea, el recuerdo es tan doloroso que el inconsciente lo bloquea lo más que puede para que no duela tanto. O mejor, si no duele. Entonces hay personas que no recuerdan absolutamente nada. O sea, ese es el primer mecanismo de defensa con el que ustedes se pueden topar. Y muy probable se van a topar con ese. ¿Alguien más que nos lea el siguiente? Negación. Negación. La negación. Sí, por favor, activó el micro. Analiza. Negación, rechazar, aceptar la realidad de una situación dolorosa. Gracias. ¿Solo alguien había también levantado la mano? ¿Yo paso a otro o seguimos en la Sí, negación? miedo. Yo los explico. Rechazo es el mecanismo de defensa que consiste en rechazar o evitar cualquier información o situación que nos resulte incómoda o amenazante. Gracias. Randall. Sí, la otra que yo la tengo acá como número 3 es proyección. Atribuyes tus propios sentimientos o deseos inaceptables a otra persona. Ejemplo, acusas a alguien de ser egoísta cuando tú lo estás haciendo. Muy bien, ese es uno de los más que van a ver mucho. María Celeste creo que levantó la mano. Sí, yo acá encontré una lista, está el desplazamiento, afrontamiento de conflictos de manera incorrecta. De nuevo, perdón. Afrontamiento de conflictos de manera incorrecta que puede traducirse en agresiones. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, entonces, estos son los mecanismos de defensa y uno le dice, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Cómo? ¿Yo soy así? No, es un mecanismo inconsciente que se activa para evitar el dolor. La proyección, por ejemplo, ¿verdad? Qué egoísta eres y uno es más egoísta que la misma persona, pero con tal de que no se lo atribuyan a él, lo proyecta en el otro. Desplazamiento, antes que se burlen de mí porque me están molestando, me la voy a llevar de brincón y abusivo. Sí, y esto es cualio y de un cuentazo lo sientan. Entonces, este tipo de reacciones son las que conocemos como mecanismos de defensa y son 100% inconscientes. Entonces, es importante que ustedes como clínicos empiecen a ver cuáles son sus mecanismos de defensa. Alguien había mencionado la negación, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí. La negación es cuando uno viene y le dice al paciente, mire, yo logro observar que su dinámica es esta, cuando pasa esto, usted tiende a reaccionar de esta forma, que no sé qué, y nomás uno se los medio termina, no, yo no soy así, pero es que yo no lo estoy culpando de mi mierda, es usted el que se siente demasiado identificado y no aguanta la verdad, entonces se ponen así como en esa actitud muy negativista en la que no van a aceptar. Lo que uno tiene que hacerle saber ahí, está en un lugar seguro, nadie le va a criticar, es por su bien, escuche lo que le estoy diciendo, no me lo crea, sino conforme pasamos las terapias, usted va analizando si lo que ha logrado estudiar conmigo es válido o no. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a interponernos ante un paciente. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a lograr es espantarlo. Bien. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya habíamos hablado de esto con ustedes, ¿no? No. ¿No? No.
Prepárense para ver uno de los primeros booms de la psicología que la gente se quedó, pero así asustados. Viene Freud y dice que se genera un desarrollo psicosexual en el que también influye la personalidad del niño o del adulto. ¿Sí? Tenemos la etapa oral de 0 a 1 año. Lean, por favor, Arlene, la 1 nada más ahorita. Oral de 0 a 1 año, placer en boca, succión. Entonces viene Freud y explica, miren, existen 5 etapas del desarrollo psicosexual. El infante siente placer, dice él, y la gente, puta madre, ¿cómo placer? No es un niño de 0 a 1 año. Entonces él explica al succionar, ¿y qué creen que succiona un niño de 0 a 1 año? El pecho de la mamá. Entonces, la gente de ser morbosa se asusta, pero no es una, como decía, psicosexual, y la gente todo lo que tiene que ver con sexual lo asemeja a un coito desinhibido o a pornografía sucia, ¿no? La gente se asustó. Pero lo que pasa es que el niño siente un placer gratificante al momento de succionar porque sacia la necesidad de alimento. No es que el niño esté en modo cochambroso, el niño ni siquiera sabe. Entonces la gente ahí como, bueno, o sea, así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si una persona no es gratificada adecuadamente en la fase oral, ¿qué creen que pasa en la vida adulta? Le va a hacer falta y lo va a querer hacer todo el tiempo. En la vida adulta buscando pechos, no, ahí iríamos muy al ello. Esta persona va a tener un conflicto con la boca, va a estar fumando, va a estar picando comida, va a estar como comiéndose las uñas, siempre utilizando la boca. ¿Por qué? Porque tiene una fijación o un trauma de la etapa oral. Entonces, por ahí ya podemos ver un primer conflicto. Luego, en la segunda etapa, la gente se reespantó. Darle la segunda, por favor. Perdón, es que mi hermano acaba de arrancar su carro y hace mucho ruido, me repite. Pinche jondero. No hay problema. Veamos la segunda etapa. Sí, es anal de 1 a 3 años, control esfínteres. Entonces, en la etapa anal viene Freud, yo gritando eso aquí, ya me han venido a sacar, ¿sí? En la etapa anal viene Freud y explica que el infante siente placer en esa área, de 1 a 3 años. ¿Cómo un niño va a tener placer en esa área? Y la gente se espantó. Pero aquí pasa algo que a todos nos ha pasado todavía. ¿Puedo decir una palabrota así ya a conciencia sin que se me salga? Dele, Lick. Sí, bueno, yo les voy a decir algo y culo el que lo niegue, ¿sí? Porque a todos nos ha pasado. Culo el que lo niegue. Todos hemos ido en el tráfico y ya nos hacemos del 2. O ya nos cagamos, ¿verdad? Hay quienes sí pierden la batalla, pero llega a ese punto, entramos corriendo a la casa y no encontramos pero ni cómo arrancarnos el pantalón, nomás nos sentamos y sale, ¿verdad? Y es un placer, es como, ya no aguantaba. Entonces, no, y digan, y no es que ustedes estén orgasmeados ahí sentados en el inodoro, ¿verdad? No es eso, sino que es esa sensación liberadora la que al niño le generaba gratificación, el poder defecar. No era que el niño andaba todo orgasmeado porque se había cantado en los pañales, no. Pero la gente estaba asustada con esta teoría por lo que decía. Pero ¿qué pasa? Como el niño tiene que aprender a controlar un impulso que es 100% instintivo, entonces se desarrolla la disciplina en esa edad. Es muy interesante esa etapa, si se dan cuenta. O sea, el niño tiene que aprender a controlar esa sensación tan fuerte, y si lo logra en el tiempo adecuado, el niño puede empezar a tener una personalidad más disciplinada. ¿Qué les parece? ¿Concuerdan? ¿Todavía les suena enfermo? No, Lick, es interesante porque igual yo creo que ahí es donde los niños aprenden también a
a satisfacer sus necesidades o ir aprendiendo de que en qué momento tienen que ir ellos al sanitario, porque ese es el aprendizaje. Perfecto, si no andaríamos puros animalitos, árbol que miramos, árbol que meamos o árbol que cagamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el ser humano pensante. Luego tenemos la etapa fálica. Por favor, ahorita sí, porque Darling había buscado y no la dejaron hablar. Darling, busquemos complejo de Edipo y complejo de Electra. Bien, luego existe la etapa de 3 a 6 años. Por favor, Lucía. Fali, 3 años. ¿Sí? Fálica de 3 a 6 años, ¿y qué hay ahí? Identidad de género. Gracias. Eso no es lo que nos han venido a decir ahorita, que es la identidad de género. Es cuando el niño y la niña empiezan a observar, el varoncito dice, puchis, a mí me cuelga algo entre las piernas, ¿no? Y la niña es como, bueno, ¿y yo qué tengo ahí? Que hago pipí por ahí. Entonces empieza la exploración de género. No es que vayan a decir si en esa etapa le gustan los hombres o las mujeres, ahí todavía no. Aunque sí se cree que es aquí. Pero aquí se genera aquí empieza el comportamiento de los pequeños de estarse hurgando y los papás rápido le pegan en las manos. No, no sea cochino, no sea cochina. A los niños pues les da curiosidad, entonces se pican el pene, la mamá le pega, a las niñas les da comezón, les pegan, entonces se genera la idea de que esa parte es mala. ¿Sí? Ahí se requiere muchísima educación por parte de los padres para generar una buena identidad. Ahora sí, Darling, complejo de Edipo y complejo de Electra. Dice que ambas son etapas normales del desarrollo psicosexual de los niños y niñas. En el complejo de Edipo, el niño se siente apegado, un apego exagerado hacia su madre, rechaza al padre, compite con cualquier varón para mostrar el cariño hacia su madre. Y el complejo de Electra, la niña se inclina más por los cariños de su padre, se vuelve muy cariñosa con él, incluso puede hablar de casarse con él. Puede ser más, es que me pasa, más sadista con su madre y verla como un rival. Gracias. ¿Qué pasa? Como los niños empiezan a generar este tipo de idea, este falso enamoramiento, ¿por qué? Porque ¿cuál era el objeto que gratificaba al niño? ¿Quién creen que es ese objeto? Bueno, o sea, la madre es el objeto gratificante. Entonces el niño tiene que luchar contra el rival mayor que ve, que duerme con el objeto, que besa al objeto, y es el padre. Entonces el niño viene y ve una lucha, desarrolla una lucha constante con el padre por ver quién se queda con el objeto. No es que el niño quiera poseer sexualmente a la mamá, que muchos creen que la teoría freudiana, es esa. No, el niño lo que quiere es poseer al objeto que lo gratifica, es decir, la mamá. Y lucha con el padre. Aquí las madres que besan al niño en la boca incurren en un gran conflicto para él, porque para él es la victoria sobre el padre, entonces lo desafían. Cuando se van a dormir, viene el nene y se mete entre el padre y la madre. Y todavía vienen papás y hay papás que coquean a los niños, ¿no? Porque abrazan a la mamá y voltean a ver al niño así como, y el niño viene y, no, mía, mi mamá. Y entonces se ve esa lucha completamente, ¿cómo podríamos decirle? Poco saludable para el pequeño. Lo mismo pasa en el complejo de Electra, solo que desde la mamá. Sí, por favor, Jonathan. Licenciado, una pregunta. Usted, esto es por pura curiosidad, la verdad. Con respecto a una persona, digamos, que es adicta a los juegos, por así decirlo, juegos, apuestas y todo ese tipo de cosas, ¿usted qué cree que puede ser el motivo de su adicción, por así decirlo? Eso se llama ludopatía, es un trastorno
Puede generarse en alguna de estas etapas, probablemente, pero no tanto, sino es la necesidad de obtener. Entonces la ludopatía ya es una afección médica que no llega a ser enfermiza hasta que empieza a afectar en las áreas importantes de su vida. Por ejemplo, en vez de ir a trabajar, va y se va al casino. En vez de ir a ¿cómo se llama? A la universidad, va y se va a jugar cartas a un bar. Entonces, ahorita, como te digo, puede que se dé aquí en alguna etapa, pero eso se desarrolla más en la adolescencia y adultez. Gracias, licenciado. Bien, no tengas pena. Luego tenemos la latencia. Esto aquí a todos nos ha pasado. Por favor, alguien que ya no sé a quién puesto leer y a quién no. Sí, Jonathan. Si quieres, yo puedo leer las últimas dos. Bueno. Latencia, de los 6 a 12 años, desarrollo social y académico. Bien, entonces a todos nos ha pasado, ¿verdad? En esa etapa donde yo les aseguro que todos tenemos el recuerdo que hubo una época en donde nos dejaron de gustar a los hombres las niñas, o también les gustan los hombres, es válido, no tengan pena, y las niñas también, ¿verdad? Como que dejó de haber algún tipo de atracción hacia otras personas y se dedicaron únicamente a andar en el grupito de amigos, en el colegio y jugando. No sé si todos recuerdan esa etapa en la que todos dicen, no, si nosotros andábamos todos en grupito tirando piedras, revolcándonos en la tierra, jugando fútbol. Esa es la etapa de latencia. Porque cuando llega la etapa genital, extrañamente dicen las mujeres, pues Pedrito no está tan feo que digamos, ¿verdad? Y los hombres así como Marianita, pues no está tan fea que digamos, y ya se empieza a generar el gusto por el sexo contrario o quienes han nacido siendo homosexuales también empiezan a desarrollar el gusto por las personas de su mismo sexo, pero es más o menos de ahí entre 11, 12 y 13 años que nos damos cuenta así como, ¿cómo así que entre géneros podemos convivir sanamente, verdad? Esto pasa mucho en esa etapa. Entonces, este es el desarrollo psicosexual de Freud. Y Freud dice que es importantísimo que las vayamos atravesando correctamente para tener una personalidad lo más estable posible. Luego tenemos el conductismo. Vamos a ir rápido porque ya solo tengo 10 minutos y creo que me quedan como muchas. Bien. Conductismo, ¿verdad? Tenemos teoría fundamental, o sea, en los cognitivos conductuales tienen manuales específicos de qué hacer. Aquí se generó la teoría del aprendizaje. Pueden buscar en internet para ver cómo funcionó el experimento del muñeco bobo, cómo agarraron un muñeco inflable y un adulto entró y le pegó, agarró un martillo de juguete y le pegaba, y un niño estaba viendo desde otro lado del cuarto. Cuando el adulto se va, el niño entra y agarra el muñeco tal cual como el adulto lo hizo. Entonces ahí se empieza a enseñar que la conducta es aprendida y no heredada, sino es lo que el niño ve, lo replica, ¿verdad? Y luego los refuerzos. Niño premiado por hacer tareas, aprende a repetir esta conducta. Cuando vienen y es el sábado, bueno, como todos cumplieron sus tareas, los vamos a llevar a comprar un juguete, un helado, qué sé yo, nos vamos a ir al IRTRA. Entonces el niño asemeja, o sea que si toda la semana yo hago mis tareas, voy a tener esto. Y se refuerza la conducta. Aquí tenemos condicionamientos. Esto ustedes aquí lo estamos viendo muy por encima, pero más adelante van a haber clases donde se va a estudiar esto ya bien conciso. Sí, tenemos el refuerzo positivo, ese que aumenta la recompensa. Ejemplo, incentivos en el trabajo. Si llegan a las métricas, tienen un refuerzo positivo, un bono o algo así. Luego, el refuerzo negativo, quitar algo desagradable para fomentar una conducta. Aquí, no sé por qué hice quitar, porque aquí es, por ejemplo, un refuerzo negativo es pegarle a un niño. Pegarle a un niño refuerza una conducta de que ya no va a pelear, ya no va a gritar, que no sé qué, a pesar de que lograron modificar la conducta, fue un refuerzo negativo. Luego tenemos el castigo, que también ya entra encerrarlos, castigarlos, cosas así, que lo que hace es que permite
que disminuyan las conductas no deseadas. Todo esto es teoría pura y ustedes lo van a leer en su momento. Luego tenemos el aprendizaje por observación, lo que les comentaba del muñeco bobo. Ahora tenemos el modelo fenomenológico. Por favor, Mónica estaba trabajando. Randall. Las tres de un solo. Experiencia subjetiva, percepción individual de la realidad, reacciones únicas, distintas respuestas ante misma crítica, crecimiento personal, enfoque en desarrollo y potencial humano. Gracias. Entonces, en esta perspectiva de la fenomenología, lo que sucede es que se estudia cómo cada quien interpreta lo que le pasa a su manera. O sea, un asalto no va a significar lo mismo para dos personas. Para uno va a ser algo muy traumático y para alguien va a ser algo así como, esto pasa aquí todos los días. Entonces, como cada quien tiene una reacción distinta y una crítica distinta a una misma situación, se modifica la terapia como según la necesidad o la reacción del paciente. ¿Y qué fomenta mayormente este tipo de terapia? Un enfoque de desarrollo y potencial humano. O sea, se busca que la persona se supere, tenga metas claras, deje atrás el evento traumático y su vida pueda ser recuperada. Entonces aquí ya entra un poquito la terapia humanista, que me imagino en algún momento la vamos a estudiar. Pero esto, ¿verdad? Que pueden ver este modelo fenomenológico es un poquito lo que actualmente se ve en las terapias. ¿Por qué? Porque no requiere hasta cierto punto un estudio tan específico y marcado como lo es la terapia cognitivo-conductual. Luego tenemos, aquí miren, aquí ya entra Carl Rogers, que es uno de los padres de la psicología humanista, ¿sí? Por favor, analiza, echémonos los tres de un solo. Ok, crecimiento personal, máximo potencial humano. Rogers y Maslow, teóricos principales de enfoque. Autoestima, estudiante confiado, enfrenta desafíos mejor. Muchas gracias. Por favor, busquemos en Google todos, ahí para verlo y entender, busquemos la pirámide de Maslow. Y se van a dar cuenta que ellos vienen y enfocan que el crecimiento de una persona está basado en satisfacer mayormente diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el primero, por favor, el que ya lo tenga, leámoslo. Autorrealización, moralidad, creatividad, éxito, resolución de problemas, plenitud. Pero el primerito hasta abajo, ese se lee de abajo para arriba. Fisiología, alimentación, hidratación, descanso, respiración. Gracias. ¿Alguien más nos lee el siguiente? Seguridad física, de empleo, de recursos moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Perfecto. ¿Alguien más el otro? Necesidad de amar y pertenecer. Gracias. Y yo creo que nos queda el último. Reconocimiento, ¿qué dice? Conocimiento, confianza, respeto y éxito. Perfecto. Entonces, según Maslow, cuando nosotros íbamos peldaño por peldaño en esta pirámide de necesidades, lográbamos la autorrealización, forjar una buena autoestima, pero cada uno de estos niveles debía ser cubierto adecuadamente para lograr, como dijeron ustedes, pinches motos, para lograr un buen desarrollo en la persona y generar una autoestima que le permita enfrentar los desafíos de la vida lo mejor posible. Bien, entonces aquí tenemos... ¿Alguien levantó la mano? Sí, es que tenía una duda. Por favor. En la que estoy viendo, por ejemplo, está la fisiología. Entre lo que aparece ahí dice sexo, pero en afiliación aparece intimidad sexual. Esas dos son diferentes. Sí, porque una es solo sexual, o sea, es muy carnal, es muy instintiva.
y en la otra está, llamémosle así, como el sexo con amor. Por eso dice incluso formar parte o algo así, decía, como pertenecer, sentir que pertenezco a un lugar, mi propia familia, mi propia pareja. Entonces, en la parte más baja, llamémosle, es algo muy instintivo, el sexo sí entra dentro de esto, pero llega a un punto en el que todos estamos así como que ya me aburrí de que solo me agarren, me usen, me dejen, entonces yo ya quiero algo bonito. Y esa es la parte en donde habla de la intimidad. ¿Respondí a la pregunta? Sí, gracias. Bien, aquí tenemos entonces el modelo psicodinámico, ¿verdad? Perdón, los 3 modelos que vimos hoy. Psicodinámico, cognitivo-conductual o conducta observable, como dice ahí, o fenomenológico. Cuando yo les pregunte en el examen cómo son, descríbame, por ejemplo, el modelo psicodinámico de Sigmund Freud, ustedes me pueden exponer el iceberg, ponerme un ejemplo del iceberg, o me pueden hablar también sobre el desarrollo psicosexual, o yo les puedo preguntar, expóngame tres etapas de las 5 etapas psicosexuales freudianas, o todas. Entonces, esta va a ser la diapositiva que van a utilizar, ¿verdad? Ahora, esto, no le pongan atención, estas son las 15 preguntas que me van a responder como tarea para esta semana. Todas en Word. Miren, yo se los voy a pedir, ¿sí? En el Classroom está el libro, y todo esto está en el capítulo 3. Lo pueden leer, pueden usar aquí la diapositiva, o fácilmente, el que lo haga con IA queda bajo su conciencia, ¿verdad? Sobre su conciencia. No usen la IA. La IA piensa por ustedes, y ustedes tienen que ser pensadores natos si quieren llegar a ser psicólogos. Entonces, todo me lo responden en Word, me ponen un cuadro de texto arriba con su nombre completo, número de carnet y semestre, y me lo suben en PDF. Preguntas, dudas, dificultades. Yo voy a subir esta presentación como tarea junto a las instrucciones, y ya ustedes la suben, y les voy a dar hasta el martes de la siguiente semana para entregarla. Licenciado, usted había dicho el libro. Yo les subí el libro. Por favor, María Celeste. Licenciado, ¿desde cuándo subió el libro? Es que fíjese que yo no he visto que haya un PDF del libro. Y también otra pregunta. ¿Las presentaciones usted las va a estar subiendo a Classroom? Es que las otras presentaciones no las ha subido y sí han estado bastante interesantes. No tengan pena, yo se las voy a subir todas, conmigo nadie pierde, y si pierden es porque me cayeron mal, ¿verdad? Pero no, o sea, no, conmigo nadie pierde, las diapositivas sí se las voy a subir. Entonces, es más, esta semana, mañana jueves, yo dependo mucho de mi agenda también, pero mi hora de almuerzo, les subo todo. O si me pueden escribir a mediodía, licenciado, no se haga culo, suba, no sé. ¿Les parece? Bueno, sí, licenciado, acabo de revisar Classroom y no hay nada con respecto al libro. Entonces, es que tengo 2 cursos con introducción a la psicología, entonces se los voy a subir también. Gracias, licenciado. Licenciado, perdone, ¿y será que no lo puede enviar al chat? ¿Y por qué para que no lo suba? Mejor. Yo considero que mejor así no quedamos. Gracias, Lick. No, a ustedes, gracias. Son un grupo muy bonito. Les agradezco su participación. No les quiero quitar tiempo. Vayan a descansar. Los veo la siguiente semana y les mando un abrazote. Gracias. Feliz noche. Gracias. Y perdone una pregunta rápida. Yo sé que usted ya se quiere ir, yo también. Pero entonces vamos a quedar que es la verdad. Va a subir las instrucciones al libro y la tarea la va a asignar como tarea en Classroom, ¿verdad? Correcto. Va, y también la va a mandar al chat. Buenísimo, descanse. Igualmente, yo tengo que manejar hasta San Miguel. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye. Chao, chao.